Muy buenas a todos, estamos en un nuevo podcast, aquí con los compañeros de siempre, llamado ¿Cómo fue la ciencia? ¿Cómo es la ciencia? ¿Y cómo va a ser la ciencia? Buenos días Isaac, buenos días Cristian, ¿cómo estáis? Buenos días. Encantado de estar aquí presente. Tenemos hoy aquí a dos invitadillos, tenemos aquí a Pablo y a Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Bien. Y tenemos aquí a los dos personajes principales, por así decirlo, los dos invitados especiales. Tenemos al maestro Isaac, Buenos días. la física y química, y tenemos aquí al maestro Javier, Buenos días, buenos días. que da matemática. Exacto. Entonces, hoy nos vamos a parar a hablar un poquito sobre mayormente la ciencia, más que la matemática, pero también vamos a hablar de ella bastante. Entonces, vamos a empezar por Isaac. A ver. Cuéntanos un poquito de ti, Isaac. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Aunque se supone, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus hobbies? Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo estoy casi de manera fortuita en la ciencia. Yo cuando estaba compuesto en el instituto, la asignatura que más me llamaba la atención era filosofía, pero yo estaba en ciencias puras. Entonces los profesores me aconsejaban que si estaba en ciencias puras, que cogiera carrera de ciencia, y a mí siempre me ha interesado tanto la física como la química y nunca me podía decidir. Entonces filosofía siempre he ido estudiando por mi cuenta y yo acabé entre física y química lanzando una moneda. Yo decía, no recuerdo si cara era física y cruz química, pero la lancé una vez y no me quedé conforme. La lancé 140 veces. ¿En serio? Joder. 140 veces. Madre ¿Cuál mía. fue el resultado? Aquí está mi compi de matemáticas. 70 caras, 70 cruces. Y a la que hizo 141 salió química. Luego mi futuro profesional, que empecé en la universidad dando clases y haciendo la tesis y demás, pues estaba relacionado con la cuántica y la estadística, que está detrás de la cuántica también. Entonces, digamos que siempre he estado vinculado a esa parte efímera de la estadística y de todo lo que tenemos en nuestro entorno, y siempre he estado vinculado con la ciencia y con el arte. Nunca he abandonado el arte y creo que estoy muy vinculado. Muy, muy interesante, la verdad. También, yo creo que aquí todo el mundo sabemos, tienes un grupo de música, ¿no? Llamado Doka Puzzle. Sí, ¿Nos puedes contar un poquito de él? pues mira, igual que he estado vinculado a las artes, también casi desde el instituto, como me ha llamado mucho la atención las artes, pues he ido tocando pues desde la pintura, que tengo óleos, pues tendré unos 300 óleos o óleo acrílico, que he trabajado también en el acrílico. También estuve con la escritura, algún concursillo allí siendo Nobel, he ganado de literatura, aquí en el instituto también. Qué guay. Y luego la música empezó también igual que vosotros estáis empezando este podcast, pues con amigos reuniéndonos y compartiendo música, y eso sí es el gusanillo. Conforme te vas haciendo más adulto, desafortunadamente no tienes el tiempo de cuando joven, de que te puedes dividir en 4 actividades que te gustan, entonces ya Claro. tienes que decidir. Y dentro de la pintura y la escritura la abandoné en el camino o la tengo aparcada hasta que pueda retomarlo. Y la música sí es algo que, igual que la ciencia siempre ha formado parte de mí, la música también. No entiendo la vida sin música. Sí, sinceramente la vida sin música no sería lo mismo, la verdad. Pues aquí tenemos a Isaac, una persona bastante sabia y Qué que le gusta mucho el arte y sobre todo la ciencia. Hablemos de ti, Javier, te hago la misma pregunta. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Que como he dicho antes también pues se supone, ¿no? ¿Y cuáles son tus hobbies? Pues yo, al contrario, quizás casi que siempre tuve claro que quería estudiar matemáticas y ser profesor de instituto. Es verdad que justamente en el curso que hice segundo de bachillerato tuve un profesor de física, porque en segundo de bachillerato física y química son asignaturas separadas. Tuve un profesor de física excepcional y hubo un momento ahí antes de echar los papeles de la universidad en los que pensé en meterme en física en vez de en matemáticas, pero reflexioné y dije, mira, las matemáticas me han gustado toda la vida y la física ha sido este curso que he tenido un profesor muy bueno, pero me decanté por lo que me había gustado siempre y la verdad que no me arrepiento para nada. Y además siempre tuve claro que quería ser profesor de instituto. No estoy aquí en la docencia por azares de la vida, sino porque lo tenía claro. Claro.
Y como al igual que Isaac, él tiene, por así decirlo, ¿no?, el hobby de tocar la música, ¿usted tiene algún hobby parecido? ¿Tocar música o...? Pues yo bailo folclore desde los qué 4 guay. años. Sí. Desde los 4 años. Yo soy extremeño, no soy andaluz, soy de Badajoz. Y llevo bailando desde los 4 años. En mi grupo bailamos baile tradicional de 11 regiones españolas. Y he estado representando a España en México, Hungría, Chipre, Francia, Rusia. Qué guay. O sea que bailo también, hombre, no es tocar música, pero también está muy relacionado con la música. Tampoco entiendo la vida sin música, estoy siempre escuchándola y bailando, porque es lo que más me puede gustar en el mundo. Claro, entendible. Y bueno, aquí tenemos también, aparte de los dos maestros, a dos invitados que nos van a ayudar aquí un poquito también con esta charla. Que tenemos aquí, para empezar, a Pablo. ¿Te puedes presentar, Pablo? Muy buena. Te digo también lo mismo que ellos. No a qué te dedicas, pero qué es lo que te gusta hacer, cómo eres como persona y me gustaría saberlo. Vale, perfecto. A ver, yo me metí a primero de la ESO en este instituto porque pensaba que iban a estar todos mis amigos como tal. Al final no fue así porque a día de hoy no me relaciono con mis amigos de primaria. Pero igualmente, la verdad que este instituto me ha llevado por buen camino. He conocido a muy buenas personas y a profesores que me han ayudado un montón, como puede ser Oisa o Javier, la verdad que me han ayudado y además han enseñado muy bien. Yo, a ver, como hobby o cosas que me puedan gustar, pues lo que le pueda gustar a cualquier adolescente, ¿no? Echar o quedar con amigos, jugar a juegos, lo que sea. Pero también me considero dependiente de la música al 99%. Yo, como no tenga música un día, me muero. Soy muerto en vida. Entonces, sí, la verdad que sí. Me gusta bastante el tema artístico. Lo que pasa es que soy más de dibujar como personajes y tal. Y me cuesta otras cosas como pueden ser los paisajes. Pero hombre, siempre pienso en el que no puedes estar un día sin aprender algo. Así que poco a poco sé que aunque ahora mismo no sepa hacer ciertas cosas, al fin y al cabo, si quiero aprenderlas, las voy a acabar aprendiendo. Me cueste más o menos. En fin, ya sabes. ¿Y a qué te quieres dedicar cuando seas mayor? Quiero irme por el tema del doblaje, de ser actor de doblaje. Sé que es un camino bastante complicado porque pocas personas consiguen un éxito bastante grande en ello, pero pienso que no me puede ir del todo mal. Aparte de eso, puede ser que la vida me dé muchas vueltas y acabe con dos cosas que no tenía pensado, como puede ser actualmente, porque el año pasado quería hacer una cosa, hace 2 meses otra y ahora otra. Porque bueno, soy un adolescente, eso es lo que ocurre. Pero bueno, que si sigue yendo por ese camino y me va bien, pues la verdad que muy contento. Me gusta mucho, sí. Me alegro, Pablo. Ahora pasamos contigo, Alejandro. Cuéntanos básicamente lo mismo. Bueno, pues yo empecé en primero de la ESO, en ese instituto. La clase no fue lo que yo me esperaba. Pensaba que iba a ser una clase con la que yo me pudiera relacionar bastante, pero no fue así. Tuve como máximo 2 amigos, no más. Eso fue primero y segundo. Ya después en tercero y cuarto fue totalmente diferente. Me llevaba bien con casi toda la clase. En cuarto ha sido increíble. O sea, literalmente cuarto para mí no ha sido una clase, sino una segunda familia. Muy bonito. Además, pues es lo mismo que Pablo. Yo, por ejemplo, tenía pensado hacer una cosa en un primer momento. Después quise hacer otra. Y por último me fui al doblaje. Claro, fue también a raíz de conocer gente que decían, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Y dije, hostia, pues a lo mejor quiero intentarlo, a ver, voy a probar, pero no me termino convenciendo hasta que lo conocí a él, que nos hemos hecho grandes compañeros y hemos terminado cogiendo ese camino. Muy bien. Y también, si nos puedes hablar también un poquito de tus hobbies, qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre. Pues mira, ¿Te gustó mucho la Semana Santa, no? me encanta. Yo soy cofrade, pero a pura pena, la verdad, a pura pena. De hecho, yo... vamos, mucha gente no se lo cree, pero yo llevo siendo costalero prácticamente desde chiquitito, desde los 6 años, que en mi colegio tenemos una procesión. Lógicamente no se cargan los pasos, sino van a ruedas, pero yo siempre iba de bajo, siempre. Menos el último año que no pude de lo harto ya que era, no cabía debajo del paso. Pero eso, y ya pues me fui metiendo en cofradías más grandes, ya en hermandades, y quiero intentar llegar a hermandades de Sevilla. También soy un gran fanático de la música, me encanta la música, como
aquí los demás que han hablado. No puedo vivir sin música. A todos nos gusta muchísimo la música, Teresa. Y. Y también me gusta mucho escribir. Me gusta Interesante. escribir. Me lo pegó Pablo. Fue el que me dijo. O sea, me enseñó su proyecto. Y dije, pues. Quiero intentar hacer algo así. Y ahora mismo estoy con el mío. Y además, es algo que también creo que nos une bastante, que es. A él le gusta y sabe pintar personajes, yo no. Sin embargo, yo sé pintar, por así decir, paisajes y otras cosas, y él no. Claro, tú sabes lo que él no sabe. Claro, y él sabe lo que yo no sé. Bueno, pues entonces, Isaac, Cristian, a vosotros nos pregunto porque ya sois miembros de este podcast fijo, entonces ya la gente os conocerá, ¿no? Entonces, Isaac, antes de empezar a hacerte preguntas sobre la ciencia y tal, ¿nos puedes contar un poquito, ya que estamos con el tema de la música y a todos nos gusta mucho, cómo has llevado para adelante, pues, crear un grupo de música con tu amigo? ¿Eso en verdad es tan fácil como la gente piensa o cómo se puede eso aplicar a la vida cotidiana, ¿sabes? ¿Tú crees que un grupo de chavales de 12 o 13 años pueden crear un grupo así de música si tienen instrumentos? Yo creo que sí, no solo en la música, es cuestión de dedicación. Compartir y sobre todo tener no una imposición de una idea, sino tú compartes ideas y las ideas se van transformando con todos los que compartes tu viaje. En el campo de la música, cada uno aporta su instrumento. Sí es verdad que lo más complicado de los grupos de música, igual que encontrar pareja, es difícil encontrar la pareja que te complementa. Ya ahí no estamos hablando de una pareja, estamos hablando de un pico de 4 o una figura geométrica de 4 o 5 puntas. Entonces unir esas 4 o 5 puntas, complementarse entre ellos, porque luego son muchas horas de viaje. Te vas a la furgoneta, te vas a Santurce, desde aquí son 11 horas para allá y 11 horas para acá. Claro. Entonces tiene que ser una segunda familia con la que te lleves y te complementes muy bien. Entonces por eso incluso las grandes bandas pues acaban tirándose los trastos a la cabeza. Porque si ya una vida en pareja puede llegar a ser complicada, pues imagínate 5 personas compartiendo. Claro. Entonces yo creo que se puede conseguir, pero hay que compartir más que imponer y sobre todo ir encontrando las piezas que te van complementando. Igual que ha comentado Alejandro, era un nombre, ¿verdad? Igual que ha comentado Alejandro que se complementa con Pablo, pues te vas complementando y te vas rodeando de aquellas personas que te hacen mejor. Entonces yo creo que lo único es carrera de medio o de mucho de fondo. Y sobre todo también tenemos que aprender a frustrarnos, a caernos, a saber cómo levantarse y volver a empezar de nuevo. Entonces no son con los que empiezan, sino con los que vas compartiendo el camino. Y hay etapas en la vida que te van aportando. Unas personas también desaparecen, otras no aparecen, igual que en cualquier fase de la vida, pues la música es lo mismo. Y el que va permaneciendo pues acaba siendo muy cercano, con el que vas a 11 horas de viaje de ida y vuelta. Vale. Yo quería decir también que por el tema de la música, banda y esto, yo que estoy en una banda, que no es lo mismo que un grupo, que son 5 o 6 personas, a una banda cofrade, ¿no? que somos, creo que 60 o 70 personas, no es lo mismo. ¿Qué pasa? Si no hay compañerismo, si no hay esa amistad entre los componentes de la banda, no se crea música, no hay música, es solo ruido. Sin embargo, si tú lo escuchas, por ejemplo, si escuchas esa banda de hace 2 años, no escuchas nada, no escuchas música. Sin embargo, si la escuchas ahora, ya que nos hemos unido, hemos dicho, mira, esto va a ser así, 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 Sí. ahora sí se está empezando a escuchar. De hecho, antes creo que teníamos 2 contratos en lo que es toda la Semana Santa y ahora tenemos 4. Tenemos el viernes de Dolores, sábado de Pasión, el domingo de Ramos teníamos uno, lo que pasa es que lo cancelaron, el lunes santo y el miércoles santo este año. Hemos cogido también. Entonces, claro, la evolución que ha tenido ha sido Gigante. impresionante, impresionante. Y todo eso por el compañerismo, tener todo organizado y saber cómo van las cosas. Pues la verdad es que eso es bastante interesante, habéis triunfado bastante, ¿no? Entonces, bueno, si os parece bien, pasamos ya términos de ciencia y matemáticas.
Vale, entonces vamos a empezar con Isal o con Javier. Vale. Vamos a empezar con una preguntita que yo creo que puede ser bastante interesante y puede dar bastante juego. ¿Cuáles son los orígenes de la ciencia moderna? Uf. Los orígenes de la ciencia moderna, la ciencia en general, en particular física y química. En particular física y química. Pues mira, podríamos considerar al padre de la química moderna, a Lavoisier, porque establece las bases de pasar de un método donde no tenemos una fase demasiado delimitada a empezar a establecer el método científico y base en la experimentación y en la demostración argumentativa. ¿Vale? Entonces, podría considerarse que ese es el padre de la química en cuanto a que sienta la base de cómo progresar y dejar atrás la alquimia. Entonces, sí es verdad que la alquimia nos ha dado muchos experimentos y gracias a la alquimia conocemos muchos de los elementos de la tabla periódica y tenemos esa base experimental, pero había que poner la base de la química moderna para avanzar de una manera sistemática. Entonces Lavoisier es el que se considera el padre de la química. Ya el tema de la física, también que está muy vinculado con la matemática, poner un origen nos tendríamos que retrasar bastante en el tiempo, porque daros cuenta que si nos vamos a eras tempranas donde todavía no sabemos desde el punto de vista de la arquitectura, que ahí está vinculada a la física y la matemática, entonces establecer las bases de la física a mí me costaría muchísimo más, porque yo qué sé, egipcios. Egipcios, diría yo. Entonces, Egipcios y después griegos también. sí, Pero Utilizan- la base egipcios, diría yo. claro, entonces no hay un personaje tan relevante a lo mejor como en química que establece un punto de inflexión. Es que aún no comprendemos cómo elaboraron esas megaconstrucciones y ahí entra mucho la matemática y la física. Entonces, como dice el compañero, yo diría que los orígenes de la física y la matemática lo tenemos ahí. En las civilizaciones pasadas, ¿verdad? Sí. Vale, muy interesante. Una cosa que no sabía. Entonces, pasamos a otra preguntita. Que la física y la química hoy en día, ¿para qué sirven y por qué se están estudiando? Que la física y que la química, ¿para qué sirven? Para todo lo que nos rodea. La Absolutamente física, todo. absolutamente todo. Tú piensas en cualquier cuestión que aparentemente esté alejada de la física y la química y está muy vinculada. Desde el micro a través del cual estamos hablando, hasta la pantalla que estás mirando, las gafas que tienes puestas o la ropa que tienes para vestir. Todo es física y química. A ver, cuando hablamos de cuestiones abstractas, no necesariamente tiene que ser física o química, porque podemos hablar de moral y ética, y la moral y ética no es física y química. Claro. ¿Vale? Pero sí cuestiones tangibles, y no solo cuestiones tangibles, sino luego la física, que está muy vinculada a la ciencia por antonomasia, que es la abstracta, que es la matemática. La física está muy vinculada también a la parte de religión o metafísica. Entonces, lo único es la ciencia y la religión intentan dar respuestas de manera diferente. Y hoy en día, si la ciencia, o sea, física y química han avanzado tanto, ¿por qué se sigue estudiando? Porque hay gente que todavía quiere seguir investigándola cuando ya está casi Porque para poder avanzar, Thomas Kuhn nos dice que tenemos que poner en entredicho el paradigma que esté vigente. Nosotros buscamos siempre en la ciencia, tal como ha evolucionado. Ahora mismo en todas las áreas lo que se busca es el experimento o la demostración teórica que rebata el paradigma predominante. Por ejemplo, ahora mismo la teoría de relatividad de Einstein, pues se van buscando experimentos para ver si tenemos partículas que puedan viajar a velocidades superiores a la velocidad de la luz, o si la velocidad de la luz deja de ser una constante. ¿Vale? Entonces, el continuo intentar buscar el experimento que contradiga lo vigente hace que vaya avanzando, porque ese primer experimento lleva detrás otro experimento que ponen en entredicho el paradigma existente. Cuando hay muchas luchas de cómo poder explicar la nueva situación,
aparece un nuevo paradigma que es capaz de explicar todos esos experimentos nuevos y luego se vuelve a rebatir. Entonces es cíclico, es paradigma vigente, se pone en entredicho, ya ese paradigma no es capaz de explicar todas las situaciones, aparece un nuevo paradigma. Un paradigma es una explicación general de cualquier área, por ejemplo en física o en biología. Entonces, esa aparición del nuevo experimento hace que vaya avanzando la ciencia. Entonces siempre vamos a necesitar que haya científicos que pongan en entredicho lo que otros han dicho. Vale. Ahora que han nombrado antes la velocidad de la luz, partículas y todas esas cosas, hay una pregunta que nos hacen mucho en clase, que es ¿qué es el tiempo? El tiempo, tú dices que es un término bastante complicado y que todavía no Sí. se ha estudiado bastante. Entonces, por ejemplo, hay veces que he visto de que no sé si son ciertos, pero por ejemplo, un astronauta que ahora no es posible, ¿no? Pero porque no se puede viajar a la velocidad de la luz. Pero si viajase a la velocidad de la luz y se fuese a otro universo y tarda, ¿qué te digo? Un año y vuelve a la Tierra y la Tierra está como ya deshabitada, no hay humanos, ¿eso puede ser posible o es Es ficción? el típico experimento de los gemelos de Albert Einstein, que realmente hay una idea que se puede extraer rápido y para poder intentar explicar eso es que el tiempo es relativo a la velocidad del objeto o del individuo. Entonces, como los dos hay un gemelo que se queda en la Tierra y otro que viaja a la velocidad de la luz, entonces el tiempo para el que viaja a la velocidad de la luz no transcurre de la misma manera que para el que se queda en la Tierra. Hmm. Entonces, el tiempo es relativo a la velocidad del objeto. Esa es la idea principal, o así muy resumida. Ese sería el concepto, ¿no? Del tiempo. Es que el concepto de tiempo es muy complicado. Mira, las cuestiones básicas de la ciencia no están totalmente bien definidas. El tamaño de un átomo, la masa, el tiempo, todas esas cuestiones se siguen rebatiendo y se siguen revisando y sigue siendo ciencia básica que nos ayuda a comprender el universo, o todo lo que nos rodea o todas las explicaciones que intentamos buscar. Y el tiempo es complicado de profundizar en él. Podríamos hablar de dos eventos, por ejemplo, que yo quemo un folio, ¿vale? Cuando yo quemo un folio, yo tengo un evento inicial donde se empieza a quemar el folio y un evento final donde se ha quemado totalmente el folio. Entonces podemos hablar del tiempo que transcurre entre dos estados del propio folio. El folio con mayor desorden ya estaría en la parte cuando ya se ha quemado totalmente. Entonces en el universo había tres cuestiones que hablaba Albert Einstein de la termodinámica y de que el universo tiende a un máximo de entropía, y la entropía es ese desorden. Entonces se puede hablar del tiempo como lo que transcurre entre dos eventos donde el desorden es distinto. Eso es una manera de poder intentar entender el tiempo. Vale. Dos situaciones de un sistema donde el estado de desorden que está asociado al concepto de entropía es distinto. Entonces siempre se va a ir desde el estado de menor entropía al de mayor entropía. Menor desorden, mayor desorden. El tiempo es un concepto bastante interesante y bastante profundo que puede dar, vamos, para horas y horas de charla. Entonces os quería, ya a lo que estáis aquí, Isaac, Pablo, Cristian y Alejandro, ¿queréis opinar algo de lo que acaba de hablar el maestro Isaac? Del tiempo o de la ciencia moderna o de la física y química. ¿Queréis aportar algo? Yo la verdad, siendo sincero, son una serie de conceptos que me parecen muy interesantes, pero que a su vez no tengo mucho conocimiento de ellos, o sea que no puedo argumentar mucho a favor de este tema, solo sé que me parecen interesantes. Cristian, Alejandro. Yo creo que, vamos, voy a hablar de lo último que me he enterado, que es el último. Sí. Que con lo mucho que se cree que conocemos, realmente conocemos la mínima parte de ese tiempo. ¿Tú crees que todavía no sabemos nada de lo mucho que hay, no? Prácticamente nada. Interesante. Y bueno, Javier, te quería preguntar de que ¿cómo crees que podemos relacionar las mates con la ciencia?
Porque eso, ¿cómo podemos relacionarla con la física y con la química? Porque eso también es un tema que da mucho de qué hablar y como tú eres profesor de matemáticas, creo que nos puede dar algo de información, ¿no? Pues las matemáticas en realidad son el lenguaje de toda la ciencia. En realidad sería imposible aprender física o aprender química sin matemáticas. Es completamente indispensable tener conocimiento matemático para poder entender, pues, no solo física y química, también biología, economía. Las matemáticas están en realidad en la base de aproximadamente todo. Por ejemplo, antes cuando le has preguntado a Isaac, yo estaba pensando en la parte matemática, ¿no? Que le has preguntado algo así como ¿dónde está el inicio de la física o en qué época? Sí, ¿cuáles son los orígenes de la ciencia moderna? Claro, yo de la ciencia moderna, por ejemplo, pensaba de las matemáticas antiguas y de las matemáticas en general, en los egipcios, pondría yo el principio, el origen. Y en la matemática moderna, siempre estudié que el origen de las matemáticas modernas estaban en Gauss, pero yo creo que eso está desactualizado. Ahora mismo yo diría que están en Alan Turing, que es el padre de la computación y en realidad de los ordenadores. Hoy en día vosotros no conocéis el mundo, a mí se me escapa, pero no conocéis el mundo sin tecnología. Yo viví una serie de años de mi vida sin tecnología, pero vosotros no. Y es que hay las matemáticas, como las relaciono con el mundo actual o con la ciencia, están en todos sitios. No hay ordenador sin matemáticas, no hay micrófono sin matemáticas, por supuesto no hay Netflix sin matemáticas, no hay móvil sin matemáticas. Entonces, muchas veces a los alumnos eso les cuesta. La matemática por sí sola no sirve, pero sin ella todo lo demás se cae. Es como, ¿para qué sirve el cimiento de una casa? Pues no sirve para nada. En principio tú no duermes en el cimiento, tú no te bañas, tu cuarto de baño no está allí, pero sin cimientos no hay casa. Claro. Pues es que eso es la matemática para no solo la ciencia, yo creo que para casi todo en esta vida. Por sí sola, pues y por eso ya digo, muchas veces los alumnos no son capaces de entender lo imprescindible que es estudiar matemáticas, porque no tiene una consecuencia inmediata ya. No se puede ver en qué se aplica, lo estudio hoy y lo aplico hoy. Pero sin matemáticas no hay nada de lo demás. No solo física, hay química, biología, medicina, es que no hay nada. Todo incluso, básicamente, yo creo que también en la asignatura de lenguaje o cosas así, yo creo que... ¿Tú crees que...? Yo pienso que puede haber algo también de matemáticas. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, por ejemplo, los alumnos que son buenos en matemáticas suelen ser buenos en sintaxis, por ejemplo. La parte de esa asignatura de lengua castellana y literatura. La parte de sintaxis y de gramática al final es matemática. Adaptada, pero la gente que sabemos matemáticas no es un 100%, obviamente, pero se nos suelen dar bien los idiomas. Suele estar bastante relacionado, porque tu forma de razonar y de pensar, tu mente está estructurada de cierta forma que te abre el campo al conocimiento de otras muchas disciplinas. La filosofía, por supuesto, que hablabais hace un rato, que era una de sus asignaturas favoritas cuando era estudiante. La filosofía es matemática, la lógica es matemática. A lo mejor con historia, pues a lo mejor ahí está un poco más despegado. Pero con el arte no. El arte, vamos, ya dije antes que yo no soy andaluz, pero vosotros que sois andaluces, todo el arte que hay en esta región, está mucho del arte basado en geometría y en matemáticas. Entonces sí, te abre la mente y las capacidades para cualquier otra disciplina. O sea, estudiar matemáticas te puede básicamente ayudar a entender muchas cosas que no tienen nada que ver con las matemáticas, ¿no? Por ejemplo. A priori. Parece que no tienen nada que ver, a priori. Pero que sí que tienen que ver, cuando rascas tienen que ver. La música, que hemos hablado bastante en este ratito de música. ¿Qué sería de la música sin matemáticas? ¿Cómo se puede gestionar música sin matemáticas? Yo, por ejemplo, que dije antes que bailo en un grupo de folclore, que cuando habéis comentado un grupo de 60, un grupo de 5, pues imagínate un grupo de 30 que te va 25 días a México, 25 días, no 11 horas, imagínate. Pues a mí me lo decían muchas veces, tío, eres demasiado matemático, porque la gente se sale del ritmo o quieren, a lo mejor con una coreografía quieren meter cosas, o quieren montar alguna evolución que yo le digo al director de mi grupo, no entra.
Y después de 3 horas y la gente enfadada porque hemos perdido 3 horas de nuestro tiempo, allí la gente al día siguiente tenía que trabajar, tenía que darle de cena a sus hijos, ha dicho, pues tenías razón, no entra. Y yo, ya, es que lo vi en el minuto 1. Hemos perdido 3 horas de nuestra vida haciendo, con perdón, el imbécil por no saber matemáticas. Y mucha gente te dice, ¿que bailar tiene que ver con matemáticas? Pues sí. Interesante, cosas que yo no sabía, la verdad. Celso, tú querías... Bueno, Celso, Alejandro, son apodos, ¿vale? ¿Tú quieres decir antes algo que te he visto con ganas de No, hablar? pero ahora quiero decir una cosa que es el director de mi banda, Sí. ¿vale? Que es Emilio Muñoz Serna. Ujú. Es bastante conocido en el tema de cofradía. Pues él lógicamente compone, ¿vale? Él compone marchas. Y sí que es verdad que tiene que tener muy en cuenta lo que es la matemática, porque no es solo ir poniendo notas que contrastan, sino a lo mejor, yo qué sé, en un contratiempo, o en una subida, o en una bajada. Esas cosas que se ven así a simple vista que dices tú, esto lo pongo así de tirón y que salga lo que salga. Pero realmente no, realmente cada nota, cada contratiempo, cada cosita tiene un significado, tiene un sentimiento y tiene un porqué de estar ahí. Y lógicamente, eso sin unas matemáticas no suena. Sin matemáticas no hay música. También que veo así un poquito callado a Isaac y Isaac, el compañero, no el maestro, y a Pablo. ¿Vosotros queréis preguntarle algo al maestro de matemáticas sobre lo que acaba de contar? No es más una pregunta, sino que, a ver, aquí ambos maestros, yo soy pésimo en las cuentas, soy malo en un tema de matemáticas y todo, pero sí sé que sin matemáticas, ni ciencia ni nada, no hay nada en el mundo. O sea, prácticamente es todo ciencia y matemáticas. Quieras aprenderla o no, son importantes. Ahora que dice él quieres aprenderlas o no, yo siempre hago un experimento a principios de curso y a mis alumnos les digo, si fueran ellos los ministros de educación, ¿qué asignatura quitarían? Pueden quitar una asignatura y poner una. Y muchos de los que dicen como Isaac, soy malísimo en matemáticas, que yo creo que todo el mundo puede ser mejor en matemáticas, eso no hay, la gente no ha nacido. Sí que hay gente que ha nacido con capacidades innatas, pero los demás también pueden mejorar como en casi cualquier disciplina. Pero incluso la gente que se le dan mal, cuando yo hago ese experimento, siempre dicen, no, pero matemáticas, ¿cómo las voy a quitar? Matemáticas hay que estudiarlas. Yo las odio y yo no quiero estudiarlas y yo no las entiendo y bueno, las excusas o las situaciones que muchas veces se proponen, pero casi ninguno te dice hay que quitar matemáticas del instituto, porque es que están ahí, es que son indispensables. Es que volvemos a lo mismo, es que sin matemáticas no se puede hacer nada, básicamente. Y bueno, Isaac, te quería preguntarte también otra cosita de que si nos podrías contar un poquito el desarrollo que ha tenido la ciencia moderna desde sus orígenes, pasando por los eventos más destacables hasta el día de hoy. Vaya pregunta de examen. No solo preguntas de examen, sino luego es que hay muchas cosas y mucho donde elegir. Algo, las cositas, si quieres, las más famosas o las Pues que mira, lo más realmente famoso que está vinculado también con una película de reciente éxito, que está vinculado con Oppenheimer y el desarrollo de la bomba atómica por lo que hay detrás del conocimiento científico y lo que hay detrás de qué haces con ese conocimiento. Es que cualquier evento que proponga un avance, desafortunadamente siempre está en el fines de destruir al enemigo. Y siempre hay enemigos. Entonces, ahora elegí, pero yo diría que del siglo XX, el evento más importante es ese, porque ya repercute a día de hoy de que tenemos mucha capacidad de destrucción de la vida en la superficie de nuestro planeta. Entonces eso para mí es bastante relevante como para destacarlo. Y en el siglo XXI yo destacaría el impacto que pueda llegar a tener la inteligencia artificial. Por lo menos de lo que llegamos vivido en el siglo XXI, entonces yo destacaría de los últimos 2 siglos esos 2 eventos, pero porque me coges a bote pronto y es lo primero que pienso. La capacidad de destrucción y esa dualidad que parece que nos pone la inteligencia artificial, que o a favor o en contra. ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede ayudar a conseguir más avances
con la ciencia moderna. Ya lo está consiguiendo. Sí. Incluso esta mañana he leído que en cuestión de 3 meses, a través del uso de inteligencia artificiales han progresado mucho en la búsqueda de superimanes o algo relacionado con magnetismo. No me ha dado, he leído Había creado un material Sí. que era superconductor Sí. a a temperaturas más cercanas a temperatura ambiente. Entonces, Sí. eso lo que va a permitir la inteligencia artificial es acelerar procesos, Mm. sobre todo aplicado en cualquier ámbito de ciencia. Entonces, la capacidad de análisis que tiene la inteligencia artificial en beneficio del conocimiento y en beneficio de acelerar procesos que de manera adecuada es igual que cuando se incorporó el ordenador. No, el ordenador, y el ordenador nos ha facilitado mucho desde cálculo. Es que hay muchos cálculos de ordenador que se hacen en cuestión de milésimas de segundo, que si lo tuviéramos que hacer manual tardaríamos milenios. Entonces yo creo que va a suponer un avance muy grande. Siempre la ciencia se avanza de manera exponencial y la inteligencia artificial va a acelerar incluso ese crecimiento exponencial. Porque décadas de estudio al menos la reduce a meses. Y estamos viendo ya ejemplos y todavía no hay un desarrollo profundo de la inteligencia artificial. Ya que estamos hablando de la inteligencia artificial y del futuro, hablemos un poquito más a futuro de ¿cuál crees que es el futuro próximo de la ciencia dejando la inteligencia artificial? Dejando la inteligencia... No entiendo la pregunta. ¿Cuál crees que es el qué le depara la ciencia hacia el futuro? Pues yo creo que una de las búsquedas que tenemos siempre con la inteligencia artificial, que ya lo vemos en la literatura y en la ciencia ficción, que a día de hoy pues, parece que se está convirtiendo en parte de realidad, que es hasta dónde delimitamos la inteligencia artificial en cuanto a le otorgamos capacidad de que sea como un organismo vivo, que sea capaz de pensar por sí mismo, que tenga emociones. Yo creo que por ahí van muchos de los tiros también en la inteligencia artificial y generar un organismo que no es un organismo, pero que tiene sentimientos como un humano y puede pensar de una manera mucho más eficaz y eficiente que un ser humano. Entonces, ¿dónde ponemos los límites de vida incluso? Porque es capaz de generar ese pensamiento y ese nuevo pensamiento o tener esas emociones. De momento la parte emocional es la que todavía no está totalmente conseguida y yo espero que nunca se puedan tener marcadores químicos de las emociones ni algoritmos que simulen emociones. Sí, porque eso es lo que hablábamos ayer, que estábamos hablando de este tema de la emoción y tal, y tú dijiste que de lo único que nos diferenciamos de las inteligencias artificiales son las emociones. Yo creo que lo más difícil de replicar del humano son las emociones. Sí. Pero Porque en De el hecho, es momento- donde menos ciencia hay. Yo siempre digo, las matemáticas están detrás de todo. Y tengo una tía que también es profesora, que no es muy científica ella, y dice, menos detrás de las emociones. Creo que esa es justamente la parte donde hay algo de ciencias, ¿no? Hay algo de reacciones químicas, por supuesto. Pero ética y emociones es a lo mejor lo que la inteligencia artificial debería... Bueno, todo el mundo que maneje inteligencia artificial tiene que hacerlo bajo unos principios éticos, por Sí. supuesto. Y la bomba atómica, bueno, todo eso. Pero creo que las emociones, si se replicaran, ya nos queda poco a los humanos Claro. Sí. en nuestra parcela. Claro, perderíamos como nuestra esencia, ¿no? Que ya que un robot tuviera emociones ya sería, vamos, lo último que pudiese pasar. Entonces, ¿Quién sabe si es lo último? Yo- Está más cerca de la conexión. yo, ¿Quién sabe? yo vislumbro que llegará un momento que sí, pero deberemos aceptar, igual que en el pasado aceptamos otras cosas y saber convivir. Tampoco significa que nos quiera destruir, claro, también depende cómo porque el la que use. quiere destruir siempre es el humano Claro, y quiere destruir al humano. Entonces bien extrapola sus propios pensamientos en las máquinas. Como piensa igual que yo, pues lo que va a pensar es destruirme. Yo espero que no. sí. También la inteligencia artificial está avanzando mucho y muy rápido. Entonces hace poco vi un vídeo que creo que lo vi en TikTok, que básicamente era de la empresa de ChatGPT. Era un robot, ¿vale? Que tenía sensores de... En plan, que tenía cámaras. Y básicamente el presentador le pregunta, robot, dime qué es lo que hay en la mesa. Y en la mesa había varias cosas. Había, yo qué sé, te digo,
un tenedor, una manzana, un lavavajilla, un no sé qué, ¿vale? Porque está en una cocina, una especie de cocina. Y dice el robot, pero te lo dice exactamente todo. Te dice, en la mesa hay una manzana de color rojo con un rabito marrón. Hay una lavavajilla con 17 platos. Así que tiene ya la capacidad de analizar todo y es que es increíble el avance que tiene porque es que, sinceramente, esto tú lo piensas y una persona del 2000, que son hace 24 años atrás, no se lo plantea. Tú dices, esto es, vamos, esto es inhumano, ¿sabes? También quiero decir que Pensar ese tipo de cosas. las instrucciones que le dio el humano al robot, porque me he visto el vídeo, me parece súper interesante, fue diciéndole que hablase lo más humano posible, que dudase de vez en cuando, que se quedase un poco pillado de vez en cuando, y habló el robot como un humano normal. Dice, pues en la mesa hay un plato rojo, no, un plato con una manzana roja, también hay un lavavajillas, un fregadero, y al final, como si te estuviese hablando una persona. Muy interesante ese tema. ¿Tenéis vosotros algo que opinar sobre este tema? Cristian, Alejandro, Isaac. La verdad que un poco más, sinceramente, a ver, no es un peligro como tal. Pero No, sí peligro que, no. sí que es cierto que existe para algunas personas cierto miedo a ser reemplazado por las máquinas, que es lo que está pasando. Yo creo que no es un peligro, pero abre la puerta a nuevos peligros. Sí. Por ejemplo, hoy en día muchas compañías de teléfono, de luz, te llaman por teléfono para venderte pues, sus servicios o para ofrecerte un descuento. Claro, si a partir de ahora yo no sé si quien me llama es humano o no, me está estafando. Claro, han subido, no sé si exponencialmente, pero de manera muy significativa, las estafas por vía telefónica. Sí. Claro, si ahora mismo cuando te llama alguien ya ni siquiera sabemos si ese alguien es humano o no es humano, ¿es un nuevo peligro? Pues sí, es un peligro que hace 15 años no existía. O sea que la inteligencia artificial es peligrosa, no. ¿Abre puertas a peligros que antes no existían y que van a ser nuevos? Pues sí. Yo quiero compararlo con una cosa que creo que no se suele hablar mucho, pero es los avances que querían hacer con la famosa bomba del zar. La bomba del zar. No sé cuál es. La bomba más potente jamás creada. Pues eso de que se dice que algo no es peligroso, pero que abre puertas al peligro, se puede decir que es eso. Porque, por ejemplo, la bomba del zar son 50 megatones, me parece que son. Ahora mismo no lo tengo en cabeza. Creo que sí que son 50 megatones. Lo puedo buscar un Sí, momento. Y sin embargo, Sí, querían seguir aumentando hasta que vieron realmente lo poderoso que era. es que realmente el conocimiento por sí mismo, el avance tecnológico, 50 megatones. es lo que decimos, depende del uso. Entonces luego es lo que entra y que siempre va a estar presente, y creo que con la inteligencia artificial casi todos los expertos en la temática te hablan es que la moralidad ética es fundamental. Entonces las carreras de humanidades o el estudio de humanidades y esa implementación en la inteligencia tiene que ser importante. Porque si eso lo tenemos en los humanos, y los humanos pues todos tenemos defectos, y hay algunos humanos que quieren destrozar a otros, y ahí hay muchas emociones en juego. Entonces realmente la ciencia por sí misma, la tecnología por sí misma no es ni buena ni mala. Ese es el concepto que evocamos los humanos en cualquier evento que podamos hacer, incluso que veamos en la naturaleza, pero la naturaleza por sí misma no es buena ni mala. Eso es algo que nos inventamos los humanos, y que la ciencia por sí misma no es ni buena ni mala, depende del uso que tú hagas con ese conocimiento y con esa tecnología. Nada en la existencia es bueno o malo, sino el uso que se le da. Claro. Sí, pero lo más sobre todo lo desarrolla con fines bélicos y... El problema es el fin bélico siempre que hay detrás de todas las cosas. Yo con lo que sí comparto cuestiones dudas del futuro es con la pérdida de la realidad. Desarrollo un poco la idea. Con el desarrollo de todos esos programas donde yo puedo simular vídeos, puedo simular imagen, puedo simular audio, puedo simular cualquier cosa,
la pérdida de contacto con la realidad. Claro. Entonces, el poder distinguir algo real de algo no real me parece el verdadero peligro si se usa con fines de manipulación o de que tú tengas un pensamiento que yo te voy guiando. Entonces, eso para mí es el principal peligro del uso de la inteligencia artificial. Y digo uso que no la inteligencia artificial, y es que nos desvincule. Sí, no diferenciar real de, Claro. de ¿Qué es ficticio. real de lo que no es real? Este año, a principio de curso, en el primer trimestre, en un pueblo de mi provincia de Badajoz, en Almendralejo, unos chicos hicieron con inteligencia artificial Sí, unas ¿verdad? fotos. Bueno, le pusieron la cara de sus compañeras de clase, pero el cuerpo no era de ellas, estaban desnudas. Y estaba tan bien hecho que hasta las propias niñas que en principio parecían protagonistas de esas fotos decían: no soy yo porque sé que no me he hecho nunca esa foto, pero es que estoy hasta dudando. Claro. Porque, o sea, hasta la propia protagonista de esa supuesta foto no sabía diferenciar bien que ese no era su cuerpo. Claro. Yo quería hablar de esto, que básicamente es el deepfake. Que el deepfake es eso, es cambiarle la cara de una persona a otra y se puede utilizar, pues, yo qué sé, para cosas graciosas, ¿no? Pero para tipo de broma y para cosas también que son bastante fuertes, pues está bastante mal y es una tecnología que puede fastidiar mucho a las personas y es bastante complicada. Pero claro, es lo que decís, ahí la ética y la parte de humanidades es fundamental. En vuestra generación os parece normal, que a mí me parece completamente anormal, suena feo, pero totalmente fuera de lugar. ¿A vosotros os parece normal hacerle una foto a una persona sin que se esté dando cuenta? No, a mí no me parece normal. Bueno, pero en vuestra generación se hace. Sí. Le hacéis fotos a gente que no se está dando cuenta de que está siendo fotografiada, hacéis stickers, los mandáis y a lo mejor en esa foto esa persona no sale comprometida, ¿eh? No estoy diciendo ni que esté desnuda ni nada. Pero a mí es que eso ya será que soy de otra generación y no he vivido mi infancia y mi adolescencia con un móvil como los que tenéis vosotros hoy en día. Pero es que la parte ética es indispensable. Entonces, si encima no es solo que no estás sabiendo que es fotografiada, sino que después ponemos a esa persona desnuda o... es que hay que tener... Sí, es complicado. Es que yo creo que ese es el problema de las famosas modas. De decir, o sea, yo qué sé, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Bueno, el mismo ejemplo, ¿no? Para ti, en otros años, eso de hacer una foto o lo que se le llama un catazo, a lo Es mejor... que tiene hasta nombre, fíjate, yo ni Sí, siquiera lo sabía. Claro. No está bien, lógicamente no está bien. Porque tú no sabes si esa persona está molesta o no quiere que le hagan una foto o lo que sea. O a lo mejor esa foto que dice, bueno, se la he hecho yo y se la ha mandado a un amigo. Ya está, no he hecho nada más, sí, pero tú qué sabes si ese amigo lo ha mandado a un grupo, ese grupo lo ha mandado... Claro, pero es que a mí no es que no me parezca bien, es que a mí me parece que es gravísimo. Claro. Y hay una diferencia en concepción entre generaciones, porque no es que me parezca una cosa que está mal, pero bueno, no, es que me parece gravísimo. Pongamos un ejemplo, imaginaos que yo ahora este jueves, que las clases acaban el viernes, salgo, y yo que soy mayor de edad y tengo derecho, obviamente, a tomarme una cerveza o dos, pues un día me tomo 3 en vez de 2. Y hay alguien que tiene la brillante idea, brillante por supuesto entre comillas, de hacerme una foto con un estado en el que yo no estoy perfectamente cuerdo y ahora se empieza a publicar y una cosa que puede ser algo que yo he hecho 10 minutos de mi vida puede arrastrarme de por vida porque alguien ha tenido la idea de hacerme una foto en un momento, pues... Que no se debería de esa foto. Esa es la moda de voy a hacer una foto de este que es gracioso. Ya, pero es una moda que nos tienen en tensión a todos todo el tiempo. Claro, eso es. Claro, Ese es el peligro pues- de las modas. pues es por lo que- menos las actuales. Es que eso... O la mayoría. Como una persona va a estar en tensión todo el día durante toda su vida. Sí. También, ya llegando un poquito al final de esta charla, quería preguntarle ya una pregunta al maestro Javier y al maestro Isaac. Empecemos por Isaac, que como pregunta final, para ti, ¿qué es lo que te parece más bonito de la física y la química por separado? De la física y la química, pues poder explicar cosas de nuestro entorno, el que te permita intentar comprender lo que ocurre. O sea, a mí me parece muy bonito descubrir, no que no sea una caja oscura, sino que tú puedas comprender, explicar cosas del pasado y predecir cosas en el futuro. Yo creo que eso es bonito
porque te permite comprender lo que te rodea. Entonces yo creo que es eso, es comprender, saber explicar, tener ese espíritu de aprender. Vale. Sí, la verdad es que sí, eso es, por así decirlo, es como un privilegio, ¿no? Si entiendes mucho de física Claro. y química y vas por la No calle y es- ves cualquier cosa, lo entiendes y encima si te gusta, pues No, mejor aún. no es un misterio, no es algo que te tienes que creer, no es un dogma, es algo que yo puedo razonar, que puedo explicar, que puedo justificar, Ujú. que puedo mejorar, que puedo aplicar. Y básicamente, bueno, pues lo mismo la misma pregunta te hago a ti, Javier, ¿qué es lo que te parece más bonito de las matemáticas? Pues aparte de lo que ha dicho Isaac, que también es aplicable a las matemáticas, que son exactas. Que no hay opción a interpretaciones, que no, por ejemplo, si hay 3 números que cumplen el teorema de Pitágoras, lo cumplen. Hmm. Y no hay opción a que nadie venga a decirte, pues yo opino que, pues yo un día pensé que a lo mejor no. Sí, que las cosas son como son. Son exactas y no hay género de duda. Ujú. Pues también, pues así para saber un poquito y tal, os quiero hacer la misma pregunta a vosotros, a Alejandro, a Pablo, a Isaac, a Cristian. ¿Qué es lo que os parece más bonito de la física, la química y las mates? A ver, yo pienso. Si ¿No es me que puedes preguntar qué es lo que menos? si es que os parece algo bonito, claro. Si es que hay algo que os parece bonito. Yo, la pregunta que has hecho al principio es. La respuesta de esa ha sido la misma que yo tenía en mi cabeza. Siempre que yo he visto algo que al principio no entendía y luego he mirado lo mismo después de una clase y de repente me he dado cuenta de por qué es y cómo funciona, me ha parecido aliviante y bonito. Me parece fantástico el poder saber por qué es así, tal cosa, de cómo funciona. Y de alguna vez he mirado algo y he dicho, bueno, pero ¿por qué eso es así? ¿Cómo, de qué manera de repente eso es por la cara así? Y no es por la cara. Tiene una explicación y cuando la entiendo es, la verdad, que bastante Al chulo. final todo en la vida tiene una explicación, nada es porque sí. Entonces, Alejandro. Yo quería decir eso, que aparte, o sea, lo mismo que ha dicho Pablo, que es, me gusta saber el porqué de todo. Entonces, aquí mi maestro Javier, pues al final de una cuenta siempre decía que no estaba terminada, sino que había que demostrar. Y comprobar. Exactamente. Entonces, a mí me gusta y me da satisfacción el hecho de ver ya cuando lo terminas todo, ver cómo todo cuadra, todo está hilado y todo tiene un porqué. Interesante, la verdad que sí. Y Isaac. Yo es que daría la misma respuesta. Yo, bueno, con la física de la química no tengo tanto conocimiento como mis compañeros porque no es mi fuerte. Pero sí que es cierto que me fascinan de ambas asignaturas la exactitud con la que se puede dar un resultado. O sea, que de una cuenta, por ejemplo, no sé, que te pueda parecer inútil o que sea muy... ¿Por qué puedo hacer? ¿Por qué necesito hacer esto si al final...? No, es bonito el ver cómo está resuelto, el entender cómo... No sé, me parece muy... Sí, la verdad que sí, muy interesante, la verdad. ¿Y tú, Cristian? Me parece que las dos comparten lo mismo, para mí es lo bonito, que son muy exactas y que no podemos vivir sin ellas. Porque, por ejemplo, tú has mencionado antes los hobbies que tenemos. Ninguno de esos hobbies se tiene sin eso, y eso le doy gracias, la verdad, porque si no la vida no tendría sentido básicamente para mí. Pues la verdad que sí, me ha gustado mucho hacer esta charla con vosotros, Isaac, Javier. Igualmente. Y bueno, también gracias a Pablo y a Alejandro por acompañarnos y ayudarnos a que esto sea un poquito más ameno. Por supuesto, sí. Y nada, como siempre, gracias también a otro Isaac y a Cristian por ser mis compañeros y bueno, por ser como soy. Que básicamente esto es cómo fue la ciencia, cómo es la ciencia y cómo va a ser la ciencia.